gerente del programa Empleo AI, Claudia Bedoya, funcionarios aquí presentes del Gobierno Nacional, presidentes, gerentes y representantes del sector empresarial que asisten, medios de comunicación presentes, en general a toda la ciudadanía. Las cifras ya se han presentado, se han discutido públicamente desde hace varios meses como una tendencia favorable. Aumenta la tasa de ocupación en Colombia, aún no al nivel máximo que tenía. En Bogotá llegó a ser una tasa de ocupación máxima en la historia y máxima en el país, con una tasa de participación, se llama así técnicamente, global, es decir, la cantidad de la población que se volca a la búsqueda de ocupación, también de las más altas en la historia y de las más altas en Colombia, la más alta en Colombia. Eso quedó herido por las circunstancias de la pandemia y ahora por las circunstancias internacionales que indudablemente no son favorables. Sin embargo, ha venido reaccionando bien la tasa de ocupación en el país y deja unos vacíos que aquí también se han mencionado. La gran brecha entre el hombre y la mujer, que tiene una consecuencia social indudable, no solamente en la democracia, sino en la economía. Cuando la tasa de porcentaje de madres cabezas de familia es tan alta como lo es en Colombia, lo cual tiene que ver con problemas de educación, indudablemente, con problemas de hacinamiento, con problemas incluso de perspectivas en la vida. Las mamás solas, las cuentas que nosotros llevamos ya son de 2 millones, seguro que están mal hechas, 2 millones de familias donde la mamá es la que es responsable. Y cuando son menores de edad, esta cuenta de 2 millones es con menores de edad. La incidencia sobre la desnutrición infantil es alta. Lo que yo llamo el sifón social, porque ni siquiera es el estancamiento que llaman de la movilidad social, sino una especie de sifón que va absorbiendo a la madre, sobre todo si es joven, hacia niveles cada vez mayores de pobreza e incluso en contextos de criminalidad, etcétera, hacia niveles de degradación humana. Y así se crían los niños, con lo cual las condiciones de una sociedad pacífica en el futuro quedan profundamente cuestionadas. La mayor política de seguridad es el cuidado de la niñez. Eso casi nunca es parte de los programas de un gobierno, porque la niñez no vota, porque no suena lógico, porque es preferible hablar de cárceles, de rejo, de bolillo, de represión, de alzar digamos, años de cárceles por crímenes, pero casi nunca la realidad demostrada en las estadísticas de muchísimos países del mundo, y es que si la primera infancia se cría en medio del afecto, en un momento absolutamente determinante para la formación del ser humano, de su corazón, de su cerebro, de su espíritu y de su cuerpo, las posibilidades de construcción social futura son inmensamente mayores. Hoy tenemos vacíos en la atención de la primera infancia, básicamente porque también hay vacíos no solamente en el Estado, sino en la educación del cuerpo social, del hombre que abandona a la mujer o que al menos no se responsabiliza de su propia procreación, y de la mujer misma también.
Esta brecha de la mujer frente al empleo nos genera un sifón social, es decir, una tendencia al incremento de la pobreza. Pobreza y mujer se van volviendo sinónimos. La pobreza es sustancialmente femenina. Y también, como ustedes lo han anotado, y el debate público también lo ha hecho ver, hay un enorme vacío en la juventud. Una juventud popular que ha perdido las esperanzas, que estas estadísticas lo muestran, en un 30% aproximadamente, pues no tienen ninguna opción. Lo que vivimos hace unos meses, hace más de un año, que se le denominó estallido social, no es más sino la expresión de esa realidad. Una expresión poco entendida por el resto de la sociedad. Bueno, ¿y por qué salen? ¿Y por qué esa conflictividad? ¿Y por qué esa violencia? ¿Y por qué se mueven? ¿Y por qué es en los barrios populares? ¿Y por qué no salen de los barrios populares? ¿Y por qué sucedió en Colombia un estallido social de esa proporción que indudablemente cambió la historia del país? Y tiene que ver con esta estadística fría. La realidad política y social en caliente es la expresión de esa estadística fría. Los números siempre son fríos y a veces se ven con frialdad, pero ese número que arroja que no hay perspectivas para una juventud popular se traduce en una enorme tensión política y social y en unos inmensos peligros. Si esto no lo reproduce uno exclusivamente en Bogotá o en Cali, donde fue tan fuerte, o en las grandes ciudades del país, sino en las zonas de más alta violencia de Colombia, podría hacerse una correlación bastante positiva entre violencia y exclusión juvenil. Porque los grupos multicrimen, como los he venido denominando, dado que han variado en su naturaleza,